Hola, en el módulo anterior estudiamos la polarización del transistor bipolar en corriente directa. En este módulo haremos el análisis del dispositivo en corriente alterna. Este video corresponde a la primera parte del módulo donde estudiamos el modelamiento del transistor. Vamos ahora a revisar la respuesta en corriente alterna del transistor bipolar, por lo que estudiaremos los modelos más usados para representar el dispositivo en el dominio de una onda sinusoidal. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la magnitud de esta señal, pues determinará si empleamos técnicas de pequeña o de larga señal. En el curso vamos a enfocarnos en los modelos de pequeña señal, donde encontramos el modelo RE, el modelo híbrido pi y el modelo híbrido equivalente, pero vamos a hacer énfasis en el modelo RE, pues los parámetros se basan en las condiciones de operación del circuito y no en la hoja de datos del dispositivo, y es en últimas una versión reducida del modelo híbrido pi, que se usa de manera casi exclusiva para el análisis de alta frecuencia. Recordemos que en este contexto, un modelo es la combinación de elementos circuitales que mejor se aproxima al comportamiento real del dispositivo bajo condiciones específicas de operación, y una vez determinemos el equivalente en corriente alterna, podemos reemplazar el símbolo del dispositivo por los componentes del modelo para realizar el análisis del circuito. Consideremos entonces el circuito de la figura. Dado que estamos interesados en encontrar la respuesta en corriente alterna del circuito, reemplazamos todas las fuentes DC por un potencial igual a cero, lo que sería equivalente a un cortocircuito, puesto que los valores que encontramos en DC solo determinan el punto de operación del dispositivo y el nivel de corriente directa del voltaje de salida, pero no la magnitud del voltaje en AC. Una vez determinamos los niveles en DC del punto de operación del transistor, podemos ignorarlos en el análisis en corriente alterna, y adicionalmente tenemos que los condensadores de acople C1 y C2, así como el condensador de emisor C3, son escogidos para que tengan una reactancia pequeña en la frecuencia de aplicación, y procedemos a reemplazarlos por elementos de muy baja resistencia y en últimas un cortocircuito, de forma que ahora el terminal de emisor quedaría directamente conectado a tierra. A medida que vamos progresando con el modelo, es importante tener en cuenta que las modificaciones del circuito nos permitirán encontrar los parámetros de interés en corriente alterna, como lo son las impedancias, corrientes y voltajes para la entrada y para la salida. Para esta configuración tenemos que la impedancia de entrada está definida desde la base hacia la tierra, la corriente de entrada es la corriente en la base del transistor, el voltaje de salida es el voltaje de colector a tierra, y la corriente de salida es la corriente en la resistencia de carga que tenemos en el colector. Si tenemos una tierra común y reorganizamos los componentes del circuito, tendremos las resistencias en base R1 y R2 en paralelo, y RC aparece entre los terminales de colector y emisor. Como estamos interesados en esta configuración de emisor común para aplicaciones de amplificación, esperaríamos alguna indicación de la relación de voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, que conoceremos como A sub B o ganancia de voltaje, mientras que la relación de corriente de salida con respecto a la corriente de entrada será A sub I o ganancia de corriente. Resumiendo, tenemos que el equivalente en AC del circuito será obtenido con los siguientes pasos. El número 1, llevar todas las fuentes en DC a 0. El número 2, reemplazar los condensadores por equivalentes de cortocircuito. El número 3, similar al 2, es remover todos los elementos que están en paralelo a un condensador. Y número 4, redibujar el circuito de una forma que sea más conveniente y más lógica. En este video revisamos los conceptos básicos necesarios para obtener el modelo equivalente en corriente alterna de un circuito básico. En el siguiente video estudiaremos puntualmente el modelo equivalente RE del transistor bipolar. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.